Buenos días, bienvenidos a este live que vamos a tener, en el que vamos a hablar de los retos de las nuevas tendencias de las relaciones del trabajo en el marco de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Mucho gusto y bienvenidos a esta Feria Nacional de Posgrado, en donde vamos a compartir historias y vamos a compartir un poco de nuestro conocimiento desde la Universidad San Buenaventura, Cartagena. Mucho gusto, mi nombre es Ana María Sierra Vitola, soy la coordinadora de la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social y vamos a trabajar en el día de hoy todo lo que tiene que ver con esos retos que hacen parte de las nuevas tendencias del trabajo, cuáles son, cómo podemos ubicarlos dentro de la estructura y cómo podemos revisar dentro de las tendencias laborales cada una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en recursos humanos y en la gestión del talento humano dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones como trabajadores. Entonces, dentro de esa estructura, lo primero que queremos presentarle o la primera parte que queremos revisar es que todo lo que tiene que ver o todo lo relacionado con el marco de la pandemia por COVID-19, que en estos momentos modifica muchas de nuestras estructuras, dentro de nuestras estructuras laborales tradicionales, como las veníamos conociendo, dentro de ese espacio van a ser modificadas y vamos a comenzar a tener tendencias diferentes, vamos a tener nuevos retos dentro de esas tendencias de las relaciones laborales, cómo funciona cada una de estas relaciones y cómo podemos sacar la mayor cantidad de provecho o conseguir el mayor número de objetivos. Entonces, dentro de esa estructura, voy a compartirles pues, la presentación que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy sobre esos retos de las nuevas tendencias de las relaciones del trabajo en el marco del COVID-19 en Colombia. Entonces, dentro de esa estructura, lo primero que nos vamos a encontrar es con nuevas modificaciones, con cambios normativos dentro de la estructura, con cómo enfrentamos dentro de las organizaciones esas tendencias del trabajo y cómo vamos a comenzar a regular de manera saludable nuestras relaciones laborales. Entonces, a partir de diferentes temáticas nos vamos a encontrar con 4 puntos específicos que yo los considero los ejes centrales o esos retos de las relaciones laborales en tiempos del COVID-19. El primero de esos es el ser, que enfoca todo lo que tiene que ver con ese talento humano que es parte de la estructura fundamental de cualquier empresa. Si una empresa quiere realmente desarrollar su talento humano, si realmente quiere cumplir sus objetivos, tiene que enfocarse en estos 4 puntos. El primero es todo lo relacionado con el ser humano, con la persona que hay detrás, con la persona que contratamos, con esa persona que se vincula y nos conecta con diferentes realidades y que se compromete con nosotros a desarrollar nuestro objetivo. Entonces, ahí viene la primera parte, esa ubicación de todo lo relacionado con el ser. La segunda parte es todo lo relacionado con el uso y el manejo del tiempo. Cómo yo voy a comenzar a gestionar ese talento humano dentro de la estructura y con todos los retos que me impone el COVID, restricciones de movilidad, restricciones con relación a usos tecnológicos, con relación a la búsqueda de ese talento humano, cómo puedo entonces conectar, estructurar cómo voy a manejar el tiempo, cómo puedo manejar las cargas laborales dentro de mis objetivos como empresa y dentro de los proyectos o los planes de vida que tienen también mis trabajadores, entendiendo que la dinámica del talento humano y de las dinámicas de las relaciones laborales parten de la estructura del ser humano. Entonces, a partir de ahí, entonces yo debo comenzar todo un sistema, que es lo que vamos a revisar y cuáles son esos pasos para tener un uso efectivo del tiempo y poder desarrollar todas las habilidades o desarrollar todo lo que tiene que ver con las competencias laborales, sabiendo encauzar a mi equipo de trabajo. Lo segundo es esto de cómo podemos hacer ese uso efectivo.
Entonces yo dispongo de un número de horas, ese número de horas las tengo que dividir en diferentes programaciones o en diferentes estructuras dentro de los roles que desempeño en mi vida cotidiana. Entonces está los roles si soy papá, entonces está el rol relacionado con si soy papá, el rol relacionado con mi empresa y mis relaciones laborales. Si soy emprendedor, entonces está todo lo relacionado con mi rol como emprendedor dentro de la estructura, pero todo lleva a un punto en específico que es saber utilizar el tiempo y saber utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder efectivizar el uso del tiempo. Y la tercera es la que tiene que ver con el cumplimiento o el desarrollo de objetivos dentro de la estructura laboral que puedan permitir que se llegue o que se cumplan dentro de la dinámica, se cumplan las estructuras relacionadas con cuáles son los objetivos o cuál es la meta que yo quiero alcanzar dentro de esa percepción del trabajo, ¿verdad? Y esa relación laboral, cuáles son mis funciones, cuál es ese manual, cómo defino esas estructuras, cómo puedo alcanzar más rápido las metas a partir de unos pasos muy sencillos dentro de la ejecución de la estructura. Entonces, en esa base van a entrar todo lo que tiene que ver con cómo planeo, cómo desarrollo esas actividades, cómo voy a encauzar la competencia de mis equipos de trabajo y cómo voy a mejorar las relaciones de ese equipo de trabajo para poder llegar al cumplimiento de esos objetivos. Y la cuarta parte es todo lo relacionado con esas tecnologías, con cómo voy a conectar esas estructuras tecnológicas, cómo las voy a adaptar a mi modelo de negocio, o cómo las voy a adaptar a la revisión o al manejo de personal que yo voy a tener. Cómo puedo adaptar el uso de las tecnologías de acuerdo a el objetivo social, de acuerdo a las capacidades y cómo puedo incrementar las capacidades de mi grupo de trabajo dentro del manejo de esas tecnologías, cómo pueden ellos buscar, y entonces ahí viene una palabra que de entrada ha generado mucho impacto, y es el tema de las resiliencias, el tema de adaptarse, readáptate, hay que transformar todas las estructuras, vamos a pasar a una nueva era, estamos en todo lo que tiene que ver con la era digital y todos tenemos de alguna manera que ir formándonos dentro o familiarizándonos con ese tipo de tecnologías, de buscar la manera de generar nuevas fuentes de ingreso, nuevas fuentes de conocimiento dentro de la estructura. Y el cuarto punto, yo lo considero una base fundamental en lo que tiene que ver con los retos que ha tenido y los cambios que se van a seguir generando en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales y sobre todo en tiempos en los que nos encontramos en pandemia, en donde es reducido o digamos de alguna manera se nos restringe la salida, se nos restringe un poco algunas de las libertades a partir de salvaguardar o de buscar salvaguardar todo lo que tiene que ver con la salud. Y entonces cuando se restringen todas esas libertades a las que veníamos acostumbrados, se incluye un reto o un riesgo que es adicional y que muchas veces no estaba contemplado en las matrices de riesgo de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas. Y ese riesgo está enfocado precisamente en esta parte, en todo ese riesgo psicosocial, en todo ese riesgo de ansiedad que provoca la incertidumbre, de ansiedad que puede provocar la pandemia, de ansiedad que provoca la falta de conocimiento en el uso de tecnologías, de la ansiedad que puede provocar no saber utilizar el tiempo o que se prolonguen de más las jornadas dependiendo de los roles que cumplimos dentro de la ejecución y eso puede desencadenar problemas de ira, eso puede desencadenar problemas en las relaciones del trabajo, en las relaciones interpersonales, dentro de la forma en la que también nos vamos a comenzar a comunicar. Entonces, en esa estructura es importante incluir medidas dentro de la caja de herramientas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es importante incluir medidas que vayan a salvaguardar
esas estructuras. Y no solamente desde el punto de vista de las medidas de capacitación o de las medidas de prevención, sino también desde un punto de vista de medidas de intervención, en donde tú generas espacios que tienen todas las medidas o protocolos de bioseguridad, en donde tú generas espacios en donde las personas pueden cambiar de actividad y generar otro tipo de liberar esas cargas emocionales, de cómo poder conectarse a través de incluso grupos de apoyo para poder liberar esas cargas emocionales y poder disminuir o incrementar esa sensación de satisfacción que tenemos y que nos produce el hecho de trabajar en lo que nos gusta. Entonces, dentro de esa estructura, nos vamos a encontrar que esas tendencias van a llevar a unos principales cambios relacionados con todo lo que tiene que ver en recursos humanos. Y esos cambios vienen ligados a las entregas, a la forma en la que entregas dotación, se ve modificada a partir de la pandemia, a buscar plantear dentro de esa entrega de dotación, entonces viene todo lo relacionado con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con establecer las estructuras, con cambiar las matrices de riesgo y determinar cuáles dentro de las matrices de riesgo de cada uno de mis perfiles ocupacionales yo voy a tener un impacto, o cómo va a ser ese impacto, si va a ser un impacto mayor dependiendo del tipo de trabajo que yo tenga, porque digamos, dentro de los perfiles ocupacionales me voy a encontrar con personas que desarrollamos diferentes actividades y en consecuencia esos roles o esas actividades y funciones que tenemos dentro de nuestro perfil ocupacional van a tener riesgos psicosociales distintos y van a tener dentro de la estructura también riesgos físicos o riesgos biológicos o incluso riesgos químicos que son diferentes. Entonces, en términos generales, los recursos humanos o las personas que trabajan en todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano deben ir a revisar esos perfiles, que son perfiles que están en constante cambio, que las realidades los afectan y debemos verificar dentro de esos perfiles, bueno, cómo está mi matriz de riesgo. Dentro de mi matriz de riesgo tengo contemplado todos esos riesgos biológicos, tengo contemplado entrega de dotaciones o de elementos de protección personal para que mis trabajadores puedan prestar un servicio que se ha cambiado dentro de estructura, que ya no viene pensado en todas las seguridades que ya yo planteé en mi estancia física, sino que ya yo lo debo plantear en las seguridades que debe tener el espacio donde laboran mis trabajadores cuando son teletrabajadores. O entonces entiendo que esto es en virtud de esa relación de trabajo y que finalmente yo tengo que buscar mejorar de alguna manera esas condiciones a través de entregas de dotaciones de esos recursos que son necesarios para que me preste el servicio esa persona que está trabajando desde casa y para que tenga las herramientas suficientes para prestar un servicio de calidad y también para poder cumplir esos objetivos. Entonces, dentro de esa estructura vamos a comenzar a ver todo lo relacionado con las dinámicas, con cómo se van modificando las dinámicas del trabajo. Y en esas modificaciones de las dinámicas del trabajo, nosotros nos vamos a encontrar, y aquí voy a dejar de compartirles, nos vamos a encontrar con, dentro de la estructura, nos vamos a encontrar con 4 retos que son súper importantes. El primero de esos retos que son súper importantes es todo lo relacionado con las herramientas que necesita esa persona para desarrollar sus actividades, ¿verdad? Entonces, dentro de esas herramientas que esa persona requiere para desarrollar las actividades, voy a encontrar cuáles son esas dinámicas. Entonces, debo revisar previamente cómo funciona ese nuevo entorno de trabajo. Entonces, yo debo analizar dentro de ese nuevo entorno de trabajo cuáles son los riesgos ergonómicos, debo analizar cuáles son las condiciones de mi trabajador,
debo analizar cuáles son las condiciones socioeconómicas de mi trabajador dentro de la estructura para poder brindarle las herramientas que necesita para prestar sus servicios dentro de mi estructura laboral. Entonces, en mi estructura laboral yo me voy a encontrar con que existen varias fuentes, ¿verdad? Que yo voy a comenzar a unir dentro de esos espacios de las cajas de herramientas. Y esas cajas de herramientas que hacen parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo implican de que yo debo evaluar los riesgos, debo evaluar cuál es la prestación del servicio, debo cuantificarlos a través de una matriz y debo estructurar específicamente cómo voy a ir generando planes de acción, cómo voy a ir generando planes de mejora a partir de los riesgos que logré identificar. Entonces, en esa primera parte, no es solamente entregar herramientas de bioseguridad como el gel antibacterial o como ser constantes en el manejo del autocuidado, sino también que siga siendo un desarrollo vivo, un desarrollo constante que va a ir y que va relacionado con los sistemas de gestión. Y los sistemas de gestión implican ir mejorando, evaluar, volver a mejorar, evaluar, volver a mejorar, e ir creciendo en ese proceso que no es un proceso de papel con entregas de dotaciones en donde simplemente yo firmo un documento, sino que es un proceso que está estructurado, que está pensado en que sea un proceso real de acompañamiento en esos riesgos que vamos a encontrar en la prestación de nuestros servicios. Entonces, a partir de ese proceso nos vamos a encontrar con que existe una segunda fase de la estructura y es la que vamos a compartir con ustedes, que es todo lo relacionado con el manejo del tiempo. Entonces, en ese manejo del tiempo, nosotros vamos a encontrar los objetivos y la temporalidad, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo revisar esos objetivos y esa temporalidad en tiempo real? ¿Cómo puedo revisar dentro de las bases estructurales? ¿Cómo puedo revisar cómo planteo esos objetivos? ¿Cómo determino el espacio de tiempo que requieren y cuáles son las cargas laborales que tienen parte de mi equipo? ¿Y cómo puedo evaluar dentro de esa estructura cuáles son las cargas que estoy imponiendo, cuáles son los resultados y cuáles son los tiempos que estoy dando para que se ejecuten esas actividades dentro del desarrollo de la prestación de ese servicio a través de los diferentes tipos de contratación? Entonces también tengo que evaluar qué tipos de contrataciones tengo, qué objetivos les estoy planteando, qué tanta rentabilidad me genera y qué tanto estoy impactando la vida de esas personas que estoy vinculando a mi visión de empresa. Entonces, dentro de esa estructura nos vamos a encontrar con la dinámica específica del uso de esos objetivos. Entonces, en el uso de esos objetivos, yo tengo que tener muy en cuenta las fases de esa revisión específica. Y ahí quiero ser muy enfática en que el primer paso de cualquier objetivo es el planteamiento, es esa planeación que hay detrás de qué es lo que yo quiero conseguir como estructura organizacional y cómo voy a hacer dentro de esa estructura. Los retos van en las relaciones del trabajo. Entonces, yo tengo que entender que detrás de esa planeación, y ahí lo vemos en la gráfica con un muñequito de palitos y un café, lo vemos en la gráfica que detrás de esa planeación de los objetivos hay personas. Hay personas que tienen problemas, hay personas a las que se le han muerto sus familiares, hay personas que están pasando por una situación difícil y que hacen parte de ese objetivo de planear, que no están acostumbradas o que de pronto tienen frustración porque no conocen o no están capacitadas para manejar nuevas redes, para manejar nuevas tendencias laborales y que eso incluso implica que van a afectar de alguna manera su productividad, porque lo que antes hacían
visitando la oficina de al lado, ahora lo tienen que hacer a través de una llamada, a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico, en donde ya no es lo mismo que decir de pronto, Laura, ven acá, tengo que entregar este informe, tú me ayudas con esta parte que corresponde a tu investigación, o si vas a ir de pronto a tesorería ya, entonces no es solamente ir directamente a tesorería, sino que tienes que hacer toda una serie de rutas diferentes porque tienen que quedar todas las evidencias en hilos de correos electrónicos, o porque dentro de la estructura, la forma en la que estamos planeando esos procesos, en vez de generar efectividad, lo que está generando es una sobrecarga de trabajo. Entonces, ya no solamente vas a enviar a este correo electrónico y vas a organizar toda la estructura, sino que ya quiero tener un seguimiento y un control constante dentro de las estructuras de tu trabajo, que no es tan mal, pero sí implica sobrecargar al que está supervisando el trabajo. Entonces, tienes que medir dentro de esa estructura de que si bien te estás pasando una nueva tendencia en lo que tiene que ver con prestar los servicios desde casa, en lo que tiene que ver con la revisión de comorbilidades, en lo que tiene que ver con buscar brindar las mejores condiciones de trabajo para tus trabajadores, de acuerdo a sus condiciones físicas, a sus condiciones emocionales. También tienes que plantear la ejecución de esos objetivos teniendo en cuenta cuánto es el tiempo, teniendo en cuenta cuál es respetar los tiempos de cada una de las personas que intervienen en ese proceso para que pueda funcionar la cadena. Entonces, si tú no respetas los tiempos, vas a sentir, o primero te vas a frustrar, porque va a partir de la base de que la persona es ineficiente. Entonces, todo el tiempo estás mandando la idea de que esa persona es ineficiente, pero realmente no es que la persona sea ineficiente, sino que dentro de la inmediatez que tiene el teletrabajo, la persona no responde a la velocidad que tú esperas cuando estás conectado. Porque tu atención cuando estás conectado en los primeros minutos es específica. Entonces tú antes, de pronto que estabas en un espacio o en un ambiente laboral distinto, si la persona estaba ocupada en otra función, te decía desde la oficina, vente en 5 minutos y tú te ibas y desarrollabas otra actividad. Pero si finalmente ya la reunión es directa o es una reunión que está programada para una hora en específico, y tú dispusiste ese tiempo para esa reunión y finalmente llegas y la persona ha pasado un minuto y no está, llega el punto en que te comienzas a desesperar dentro del cumplimiento de esos objetivos. Entonces, uno de los retos de esas relaciones del trabajo es que ese trabajar desde casa de alguna manera vendió la idea equivocada en Colombia de que las personas cuando están en su casa no trabajan. Entonces, ha vendido la idea de que hay que generar mayores objetivos y cumplirlos en un menor tiempo. Entonces, eso está desencadenando dentro de la estructura de las relaciones laborales que exista mayor cantidad de estrés, que exista mayor cantidad de que además el entorno también implica en ese estrés laboral y que se desarrolle una cantidad de patologías, de problemas de ansiedad, de que en el entorno psicosocial es una persona que tiene un familiar cercano que tiene COVID y que está grave y sigue prestando sus servicios porque finalmente está comprometido porque la tendencia general es que los empleos se están acabando y entonces tienes que salvaguardar ese empleo que tienes, pero tú lo estás sobrecargando de diferentes actividades y objetivos que son pedir a veces imposibles. Entonces, dentro de esa estructura, los que están encargados de la gestión del talento humano, los que están encargados de la parte administrativa, directores, gerentes, revisión de estructura administrativa, es importante que planeen esos objetivos dentro de las estructuras saludables, dentro de determinar, oye, cuáles son esas metas que son alcanzables y realistas dentro de la estructura y cuánto es la capacidad de tiempo que tengo, cuál es la capacidad de cargas laborales
que estoy imponiendo para conseguir una meta o un objetivo que sea medible dentro de esa fase. Entonces es importante que se haga de a pasos, que es lo otro que también ha cambiado en la forma en la que planteamos los objetivos en la dirección y la gestión del talento humano. No es lo mismo cuando no tenemos un control efectivo de las actividades, registros de ingresos, registros de procesos, grabaciones, diferentes encuentros, miles de reuniones en donde no tengo en cuenta el trabajo que está realizando otra persona y en donde solamente veo el cumplimiento de mis objetivos y mis metas, pero no lo veo desde el punto de vista de entorno global dentro del cumplimiento de los objetivos como organización. Entonces, dentro de esa base, es importante en cuando estés evaluando esos procesos de talento humano, es importante revisar que debes hacer una planeación global, que debes estructurar cada una de esas piezas, ¿verdad? Que cada una de esas piezas funcione dentro del sistema de dirección del talento humano y que cada quien haga exactamente lo que tenga que hacer sin sobrecargar a otras personas dentro de la revisión de procesos, porque finalmente lo que va a generar es que se trunquen el cumplimiento de los objetivos. Entonces, muchas veces existe una desarticulación de esos eslabones de la cadena y implica que cuando están desarticulados, entonces eso va a llegar y a afectar de manera directa la prestación de sus servicios. Entonces, en esa primera parte, y voy a finalizar aquí esta estructura con la revisión de esas nuevas tendencias, con cómo puedo evaluar yo esas tendencias del trabajo. Y yo voy a evaluar esas tendencias del trabajo y lo voy a hacer revisando esas nuevas tendencias de esas relaciones laborales. Y me voy a encontrar que existen 5 tendencias para mí y que obviamente cito también mucha de la estructura que se ha estado evaluando en lo que tiene que ver con el derecho laboral. Y una de las modificaciones o que van a marcar de alguna manera el futuro del trabajo va a ser todo lo que tiene que ver con las nuevas actitudes que están modeladas por las redes sociales, por los impactos de la web, por cómo funciona la dinámica, cómo nos conectamos con las personas a través de las tecnologías, cómo es más fácil generar lazos que sean globales dentro de las estructuras del trabajo. Y cómo yo ya no voy a limitar mi mercado dentro de la aplicación de mis actividades económicas, y es algo a lo que le tenemos que apuntar mucho en Colombia, a la formación del personal en todo lo que tiene que ver con el manejo del talento humano. ¿Y por qué le tenemos que apuntar a eso dentro de la revisión de esas nuevas actitudes? Porque es que si yo logro revisar la capacidad y la competencia que tienen mi equipo de trabajo, puedo potencializar esa competencia y eso obviamente va a implicar que en la medida en que yo más empodero a mi equipo de trabajo, pues más brilla y mayores resultados van a tener en el proceso. Entonces, a partir de ahí puede que unos sean buenos para revisar todo lo que tiene que ver con redes, para darme mayor posicionamiento, para estructurar esas relaciones del talento humano a partir de esas virtudes que pueden ser incluso virtudes que antes no eran percibidas o no eran valoradas dentro de la empresa porque no se entendía que esa dinámica nos podía conectar o nos podía tener una rentabilidad o podía ayudarnos al cumplimiento de objetivos, que pueden ser objetivos de venta o que pueden ser objetivos de posicionamiento o objetivos incluso de ejecución de actividades dentro del desarrollo de mis actividades sociales. La segunda, y que tiene mucho que ver con esa nueva estructura del trabajo, es todo lo que tiene que ver con las tecnologías y con el gobierno de la información, con ese Big Data
que hace parte de que estamos cargados de una lluvia de información y que esa lluvia de información nos permite que si la filtramos bien, nos permite llegar a un sector específico en donde realmente estén las personas que están interesadas en esos servicios que nosotros brindamos y que nosotros podemos generar ese valor agregado a través de las tecnologías. Entonces ahí viene todo lo que tiene que ver con el gobierno de la información, con cómo yo puedo conectar a mi equipo a través de las tecnologías y lo puedo hacer entonces de pronto a través de documentos en tiempo real, a través de capacitaciones que sean asincrónicas, en donde va a tener pequeños minutos de capacitación, ya no durante 1 hora o 2 horas, sino que van a estar regados ahí disponibles para que usted lo cumpla y se le va a asignar un tiempo en el que usted pueda ejecutar esa actividad. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con los millennials en el trabajo y esas nuevas actitudes, expectativas y formas de trabajar. Y ahí viene una parte en donde soy muy crítica y digamos que soy muy tradicionalista. Una cosa es que tengas habilidades, que desarrolles y no quiero llegar de pronto a afectar a las nuevas generaciones, pero sí quiero llegar de alguna manera guiar y formar a esas nuevas generaciones. Y algo que tienen generaciones anteriores es precisamente ese respeto por los roles y por cómo estamos ubicados dentro de la estructura. Algo que se ha perdido en las nuevas generaciones es como respeto esos roles en la forma en la que me dirijo, en la forma en la que hablo, en la forma en la que manejo mis relaciones interpersonales y en la forma en la que llego a las relaciones de trabajo. No es lo mismo el desarrollo de las relaciones de trabajo con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, dentro de una estructura jerárquica, que la forma en la que yo me voy a relacionar de pronto con mis familiares o con mis amigos más cercanos, porque las relaciones de confianza son distintas y las relaciones no tienen que manejar dentro de esa estructura en todos los roles, en cualquiera que sean los roles, lo básico es manejar una estructura o una línea de respeto y ética. Entonces, a partir de ahí vienen una cantidad de paradigmas que han cambiado y que a veces desbordan desde un punto muy evidente, desbordan el irrespeto, desbordan el reconocimiento de autoridad frente a otros, en esa estructura de yo todo lo puedo hacer, yo todo lo sé, yo lo puedo hacer mejor, es que eso en internet está, y hay veces que se raya con el irrespeto a los procesos, a la estructura, a la revisión de esas dinámicas. Y es importante que eso se comience a modular en la forma en la que llevamos esas relaciones de trabajo. Porque si no modulamos eso dentro de las relaciones del trabajo, lo que vamos a comenzar a cerrar son oportunidades. Entonces está bien que dentro de esa estructura los trabajadores jóvenes le aportan obviamente un componente maravilloso al mercado laboral, que tienen mayor facilidad para las tecnologías, que tienen excelente relación con las redes sociales, con el desarrollo de las web, que lo manejan de una manera muy intuitiva, pero dentro de esa estructura es importante que también comiencen a poner de alguna manera límites dentro de las formas en las que se relacionan en el trabajo y que no se entienda libertad por libertinaje, ni se entienda dentro del desarrollo de que ese empoderar a tu equipo de trabajo implique desconocer las líneas de jerarquía o las líneas de procedimientos dentro de la gestión del talento humano. Porque si llegas dentro de las tendencias de esas nuevas relaciones laborales, si permites que eso ocurra dentro de las estructuras, va a ser muy difícil volver a lo que hablábamos de ese objetivo que es alcanzable, dejan de funcionar tu planeación si la cadena deja en algún momento o se divide o genera
diferentes actividades que no buscan el mismo fin o el mismo objetivo. Y cuando no se cumplen esas estructuras o las funciones y cada quien repite o hace exactamente lo que está planeado dentro de la estructura, pues se puede llegar a los objetivos, pero se demoran más esos objetivos en poderse cumplir. Entonces es importante que se revisen todas esas estructuras, que se miren esas nuevas actitudes y expectativas en las formas de trabajar dentro del mercado laboral como oportunidades y no como problemas. Entonces, dentro de esa base es importante potencializar las capacidades que tienen esas personas y comenzar a guiar o a intentar modular algunos de los inconvenientes que pueden presentarse por altivez o que pueden presentarse propios de inexperiencia, de ausencia de esas reglas mínimas o ese reconocimiento de autoridad que viene muy arraigado en nuevas formas y en los tipos de relaciones que tenemos en el marco de las redes sociales, en donde se intratan a partir de los comentarios, y ahí me gusta mucho como revisar una película de Nickelodeon, y ahí dentro de esa estructura ellos dicen es que evita, por favor, ver los comentarios, porque las personas a veces no hacen comentarios constructivos, sino comentarios destructivos. Y dentro de esa estructura, si tú comienzas a cargarte emocionalmente de esos comentarios destructivos, finalmente lo que va a hacer es que no rindas en el trabajo, que no rindas en ninguno de tus roles, que se crezca la ansiedad y todo lo relacionado con el estrés laboral, y finalmente entonces comienzan a generar todos esos rompimientos dentro de las relaciones del trabajo. Y lo cuarto, en las nuevas tendencias de esas relaciones laborales, es todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿verdad? Con que puedes estar en cualquier momento, en cualquier lugar, con que efectivamente tenemos la posibilidad de acceder a nuestras clases desde cualquier lugar, que nosotros vamos a tener la disponibilidad de acceder a nuestras reuniones desde cualquier parte, de que tenemos la posibilidad de teletrabajar dentro de la estructura, y que eso nos va a permitir de alguna manera esa disponibilidad inmediata, esa revisión, ese cumplimiento de los objetivos, esa revisión en tiempo real, esa estructura que nos va a ir cambiando de alguna manera esa movilidad, esa forma en la que yo controlo mis relaciones y en la forma en la que le hago seguimiento. Y lo quinto es todo lo relacionado con la globalización, y que no existen fronteras en la revisión de esas relaciones del derecho al trabajo. Entonces, ahí vamos a comenzar a estructurar dentro de esa base, vamos a comenzar a estructurarnos con que lo que ocurre en Colombia también puede ser útil en Chile, también puede ser útil en Bolivia, también puede ser útil en Argentina, también puede ser útil en Estados Unidos, también es útil en cualquier lugar del mundo y en Europa. Y entonces finalmente cuando relacionamos o cuando estudiamos el derecho laboral y la seguridad social, sí lo hacemos a partir de la base normativa del lugar en donde estamos prestando los servicios, pero también existen empresas que son multinacionales. También existen empresas que van a prestar sus servicios en diferentes lugares o que van a tener a trabajadores de cualquier parte. Y es importante saber cómo voy a regular esas relaciones del trabajo y cómo voy a poder, dentro de mi ordenamiento jurídico colombiano, si soy una empresa nacional, pero presto mis servicios en cualquier lugar del mundo, puedo saber cómo puedo regularlo, cómo puedo contratar de alguna manera a una persona que se encuentra en China en estos momentos, pero que resulta útil para integrar mi equipo de trabajo. ¿Cómo puedo yo conectar con mis potenciales clientes que se encuentran en China? ¿O cómo puedo yo potencializar
esos productos que yo puedo revisar dentro de la estructura de la gestión de mi talento humano, cómo puedo yo globalizar esas capacidades que tiene el personal que está a mi cargo. Entonces yo puedo comenzar a estructurar dentro de la base del manejo de mi talento humano, entendiendo de que somos parte de un mundo que está globalizado, que se conecta a través de redes sociales, que finalmente los invita a dejar sus comentarios, a hacer sus preguntas, que nos invita a conectarnos independientemente del lugar en donde estemos, de cómo son esos retos, ¿verdad? De cómo vamos a comenzar a enfrentar. Y entonces comienzo a tener la posibilidad de observar cómo funcionan las dinámicas laborales en Colombia. Y puedo de pronto indagar cómo funcionan esas dinámicas laborales en Chile, por ejemplo, o en Brasil, o cómo funcionan esas dinámicas laborales en Venezuela, pero ya no lo voy a entender desde la dinámica de que me hace falta mucho tiempo, que tengo que invertir mucho dinero para ir a evaluar cómo funcionan esas dinámicas allá, sino que de pronto hace falta también es una mirada ya desde el punto de vista del uso de esas tecnologías para yo poderlo ver en tiempo real y poder atraer lo mejor de cada uno de los lugares en donde visito, en donde reviso o donde me voy capacitando para desarrollar mejor mis servicios o mis capacidades como director de talento humano, como gerente o gestionador de ese recurso humano, cómo puedo yo revisar los modelos de contratación, cómo puedo yo revisar nuevas tendencias, cómo está funcionando ahora la tercerización laboral, cómo puedo globalizarme, qué pasa con esas personas que teletrabajan, cómo las regulo, dónde están las fases que puedo y qué no puedo hacer dentro de esa estructura. Y lo mismo de cómo voy a regular, por ejemplo, en temas de seguridad social, en lo que tiene que ver con globalización, cómo voy a regular esas relaciones, ¿verdad? Que están ligadas en personas que me prestan el servicio y que finalmente puedo internacionalizar la prestación de mis servicios. Y resulta que entonces yo tengo dentro de mis trabajadores empleados o contratistas que son de otros países y que prestan los servicios en Colombia. O tengo de pronto contratistas y empleados que sí me prestan sus servicios, pero esos servicios me los prestan directamente desde otra ciudad o desde otro país. Y yo entonces tengo que regular cómo gestiono el pago de la seguridad social, cómo gestiono todo lo que tiene que ver con su vinculación laboral o con su vinculación contractual, qué tipo de contratos me resulta más favorable, cómo puedo conectar mi empresa con ese tipo de empleados o de contratistas y cómo puedo desarrollar a partir de ahí mis objetivos. Y volvemos a una parte que es parte de ese ciclo o de ese programa de empleos verdes y que lleva una base en la estructura que resulta una tendencia fundamental en las relaciones del trabajo y en general en todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento y con el mundo empresarial o de las relaciones de trabajo. Y es generar esa creación de nuevos conocimientos y ahí citaré el ciclo del programa de empleos verdes de la Organización Internacional del Trabajo para la creación de más y mejores empleos verdes. ¿Y por qué lo tenemos que enfocar de esa manera? Porque comenzamos y porque lo incluyo dentro de esta ponencia que tiene que ver con las relaciones del trabajo y las nuevas tendencias en términos en el marco de esa pandemia por COVID. Y es precisamente porque esos empleos verdes también hacen parte de esa nueva tendencia, también hacen parte de los nuevos cambios que tenemos que ver en las relaciones del trabajo. Y implica esa creación, entonces yo voy a iniciarlo desde la creación del conocimiento, pero finalmente es un ciclo y como ciclo podemos iniciar en cualquier parte y volver, y vamos a volver al mismo punto y vamos a estar evaluando cómo funciona esa dinámica dentro de nuestras empresas o dentro de nuestro talento humano. Lo primero que vamos a revisar es esa creación de ese conocimiento, cómo yo puedo a partir de
generar ese nuevo conocimiento, de generar esas nuevas estructuras, cómo puedo ir concientizando en objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, cómo puedo comenzar a entender que si todos estamos buscando esos objetivos de desarrollo, que si todos los países, que si todas las empresas, que todos los individuos estamos pensando en que este planeta tiene que durar muchos años y que queremos que las nuevas generaciones puedan prestar sus servicios en este planeta y también puedan tener un planeta que compartir con las siguientes generaciones, entonces tenemos que comenzar a crear ese conocimiento común y generar valor a partir de ese conocimiento común. Entonces yo comienzo a generar valor desde lo que vendo, desde el servicio, desde el producto, desde mi talento humano, yo voy a comenzar a crear esa generación de conocimiento. Y cuando yo creo esa generación de conocimiento, entonces yo voy a comenzar a generar esa promoción a nivel internacional, yo voy a comenzar a generar esa creación de capacidades profesionales que se van a conectar a nivel global y que finalmente, en la medida en que estén capacitados para direccionar talento humano, capacitados para identificar mejores formas de contratación, capacitados para identificar oportunidades o competencias de ese talento humano para hacer buenos procesos de selección, pues entonces me va a permitir generar que esa creación de capacidades esté ligada a las competencias de mi equipo y que las competencias de mi equipo me permitan apalancar el cumplimiento de esos objetivos y que esos objetivos finalmente están ligados con un objetivo que es, por ejemplo, en el caso de las universidades como la Universidad de San Buenaventura Cartagena, es precisamente promover el conocimiento. Entonces, como yo quiero promover ese conocimiento y no solamente a nivel regional, sino en cualquier lugar del mundo, yo voy a comenzar a generar sellos de calidad que me permitan ir ligando a más personas o generar mejores capacidades en los profesionales, de tal manera que se pueda ir generando ese proceso de cambio dentro del pensamiento de los seres humanos y en la forma en la que interactuamos en nuestras relaciones. Lo segundo es que, lo cuarto que vamos a revisar dentro de ese ciclo de los programas de empleo verdes es que yo voy a comenzar a diagnosticar y a priorizar. Entonces, dentro de esa estructura, yo voy a comenzar a diagnosticar y a priorizar qué es realmente lo que necesita el entorno. Y el entorno no es solamente las relaciones entre las personas, sino también de pronto las relaciones entre la tecnología, y hace parte del entorno todo lo que tiene que ver con el ambiente, y hace parte del entorno todas las necesidades de los seres humanos, y hace parte del entorno lo que hace mi empresa y lo que voy a desarrollar. Bueno, entonces yo tengo que diagnosticar y priorizar qué es lo que quiero vender, cómo quiero que me vean, cómo quiero que sea esa estructura. Y luego entonces debo lanzar esos proyectos que son proyectos pilotos en donde finalmente voy a conectar personas, ¿verdad? Con causas o con objetivos y voy a comenzar a formular de alguna manera todas las aplicaciones de esas políticas para fomentar nuevos empleos, para desarrollar dentro de esa estructura nuevas dinámicas que impliquen que las personas se conecten con una relación o con una causa. Dentro de esa base, entonces, finalmente viene una fase relacionada con todo lo que tiene que ver con los intercambios de conocimiento, con lo que hoy sabe una persona puede ser útil para otra en cualquier lugar del mundo. Y finalmente eso va a generar, si lo revisamos desde la estructura macro, a pesar de que está pensado en el programa de empleos verdes, hace parte de una base de lo que nosotros debemos evaluar dentro de la estructura del talento humano en términos generales. Yo siempre debo estar promoviendo esa creación de nuevos conocimientos, debo estar promocionando o buscando la manera de promover mi talento humano para generar nuevas capacidades en esos profesionales y que esos nuevos profesionales ya sean críticos dentro de la estructura de las revisiones del entorno. Y la crítica dentro de las estructuras de esas revisiones ya no debe ser una crítica de queja, sino que tiene que ser una crítica pensada en cómo puedo construir propositiva. Entonces, esa crítica propositiva va a permitir generar nuevos proyectos, nuevos productos, nuevos servicios y va a permitir a partir de ahí apalancar todo lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos. Y nos vamos a esa primera parte,
Entonces, volvemos a esto de objetivos que sean alcanzables, que sean realistas y que sean medibles, pero que deben ser sobre todo específicos. La persona que está realizando la labor finalmente hace parte de ese proceso de planeación, está encargada en ir subiendo esa escalera de propósitos en donde va a hacer, va a repetir, va a seguir haciendo para finalmente llegar a una meta dentro de la estructura organizacional. Y va a cumplir dentro de la base con esas 5 tendencias que finalmente van a marcar el futuro del trabajo, que es esas nuevas actitudes, cómo yo afronto esas nuevas tecnologías, lo segundo, y lo tercero, cómo potencializo esas habilidades que son nuevas actitudes sobre las expectativas del trabajo, sobre las formas de trabajar, y estoy abierto a esas nuevas formas de trabajar. Lo cuarto, que es lo relacionado con todo lo que tiene que ver con la movilidad del trabajo, que puedo trabajar desde cualquier lugar, que puedo desarrollar y cumplirte los objetivos desde cualquier dispositivo. Y lo quinto es lo relacionado con esa globalización, o cómo puedo yo de alguna manera empezar mi proceso de internacionalización, tanto en lo que tiene que ver con mis relaciones del trabajo, con mi prestación del servicio. Y dentro de esa estructura, entonces comenzar a promover intercambios de conocimiento. Y esa base de los intercambios de conocimiento me llevan pues a cerrar mi presentación de hoy. Estoy atenta obviamente a cualquier inquietud que tengan. Les dejo acá mis contactos, que es ana.sierra@usbctg.edu.co, y el WhatsApp 300-200-9197, por si tienen alguna información que quieran compartir o que para ustedes resulte valiosa para esos intercambios de conocimiento que resultan supremamente relevantes pues, para la academia y para el desarrollo de nuevos conocimientos, para el seguimiento que le hacemos a las relaciones del trabajo y para enriquecer nuestros procesos en todo lo que tiene que ver con asesorías, en todo lo que tiene que ver con la formación de esos nuevos profesionales que finalmente van a salir a aplicar sus conocimientos en el campo empresarial o en el campo del litigio, o que van a desarrollar esas habilidades, sean trabajadores dependientes o trabajadores independientes, y que finalmente lo que quieren es cumplir sus objetivos personales o los objetivos de una empresa o de una organización. Entonces, no sé, vamos a revisar si de pronto tenemos alguna pregunta dentro del foro, y invitarlos obviamente a que conozcan la Universidad San Buenaventura, a que se vinculen a estas actividades relacionadas con la academia, relacionadas con nuestra feria, y que conozcan también todo lo que tiene que ver con estos procesos, o estos nuevos procesos, o las nuevas tendencias de aprendizaje en el desarrollo de las relaciones del trabajo. Bueno, me informan por aquí que no tenemos preguntas en sala, entonces darles la despedida. Estaremos muy atentos pues, a cualquier información que requieran, y nos vemos entonces en una nueva oportunidad.